Vamos a seguir con esta serie de los concilios ecuménicos y hoy vamos a entrar en uno de los concilios más importantes de la historia de la Iglesia, aunque todos son importantes, pero que marca una nueva época en la Iglesia Católica, que es el que llamamos el Concilio de Trento. Nos acercamos ya casi al final de este recorrido de los concilios y creo que es muy bonito que reflexionemos sobre cómo Dios lleva los hilos de la historia del mundo y de la Iglesia y nos va marcando por dónde tenemos que ir, ¿no? Quizás esto es lo más bonito, no nos ha dado tiempo a hablar mucho de esto, pero ver cómo el Espíritu Santo nos inspira y nos conduce por donde tenemos que ir como Iglesia, ¿no? Bueno, vamos a empezar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor en esta mañana que abra nuestros corazones y nuestras mentes para profundizar en el Concilio de Trento y ver cómo la Iglesia caminó en estos siglos y cómo eso ha influido en la Iglesia de hoy. Pedimos todo esto rezando la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, quizás haga falta para entender el Concilio de Trento hacer una pequeña introducción, aunque ya la hemos ido haciendo un poco con los concilios anteriores, ¿no? Veíamos ya en los concilios anteriores cómo se había ido formando una especie de secta o pensamiento, podríamos decir, que iba en contra de la iglesia jerárquica, ¿no? Podríamos decir que se había como dividido la iglesia entre la iglesia jerárquica y la iglesia real, ¿no? O la iglesia espiritual, o la iglesia de los pobres, que diría la teología de la liberación ahora, ¿no? Y esta división artificial entre la iglesia va a hacer que suceda dentro de la Iglesia Católica uno de los problemas más grandes, ¿no? Que es lo que llamamos malmente la Reforma Protestante, ¿no? Es decir, algunos protestantes, algunos reformadores van a formar sus propias iglesias. Y creo que esto es un momento crucial de la historia de la Iglesia para entender, ¿verdad?, cómo esto pasó, pasa y puede pasar en el futuro en la historia de la Iglesia, ¿no? Entonces, para entender cómo evitarlo, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Ayer precisamente estaba yo dando una clase sobre Jesús de Nazaret de Joseph Ratzinger y él mismo en la interpretación de la Biblia dice algo bien interesante que nos puede ayudar a entender uno de los problemas más grandes del Concilio de Trento, ¿no? Decía el Papa Benedicto que para interpretar la Biblia teníamos que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Primero, el contexto histórico en el que se escribió el libro, quién era el autor del libro y cuál era el propósito del libro de las Sagradas Escrituras. Fíjense que muchos de nosotros no sabemos estas cosas antes de leer la Biblia, ¿no? Y es muy peligroso leer la Escritura sin tener este contexto histórico de la Biblia, ¿no? Y dos, decía él, ahora sí, después de tener en cuenta ese contexto histórico que tiene que ver incluso con la interpretación del texto en la tradición de la Iglesia, dice él, podemos hacer nuestra propia interpretación de la Escritura, ¿no? Porque eso es importante también, ¿no? El Señor tiene en cuenta cómo veo yo este pasaje de la Escritura, ¿no? Cómo me habla a mí este pasaje de la Escritura. Pero el Papa Benedicto decía, hay que tener un balance entre las dos cosas, ¿no? Lo que dice la Iglesia y lo que pienso yo, ¿no? Y tenemos que unirlos, tenemos que hacer una síntesis, ¿no? El problema en este tiempo del Concilio de Trento es que van a surgir algunos mal llamados reformadores que van a pensar que ellos tienen más autoridad que la Iglesia, que ellos saben más que la Iglesia, que la interpretación de ellos de la Escritura es mucho mejor que la del magisterio de la Iglesia, ¿no? Bueno, ustedes y yo hemos dedicado muchos programas, ya no sé cuántos programas llevamos, a hablar del magisterio de la Iglesia, ¿no? Y recuerdo que ahí por el video 1 o 2 explicábamos lo que era el magisterio de la Iglesia y decíamos que el magisterio de la Iglesia es la interpretación autorizada o inspirada por el Espíritu Santo
del Papa y de los obispos, ¿no? Por tanto, podríamos decir, cuando hay una duda de interpretación de la fe, de la revelación, de la Escritura, ¿a quién hay que preguntarle? A la jerarquía de la Iglesia, ¿no? Que en último término son los encargados de enseñar estas cosas, ¿no? Ustedes y yo no tenemos la obligación de hacer esto, ¿no? Y por eso tener la pretensión de decir, yo sé más que el Papa, yo tengo más autoridad que el Papa, a mí me tienen que escuchar más que el Papa, puede traer muchos problemas en la Iglesia, ¿no? He puesto de ejemplo al Papa, pero nos puede pasar con el obispo, ¿no? Podría cualquiera de nosotros decir, yo sé más que el obispo, escúchenme a mí más que el obispo, ¿no? O incluso a nivel parroquial nos puede pasar con el sacerdote de la parroquia, ¿no? ¿Cuántos laicos bien formados pueden pensar, yo sé más que el padre, yo sé hacer las cosas mejor que el padre, ¿no? Y estas son tentaciones con las que nos vamos a encontrar todos, ¿no? Porque es pura soberbia, ¿no? La soberbia es siempre la que nos dice que nosotros somos mejores que los demás, que nosotros conocemos más que los demás. Y aquí tenemos que recordar que en contra de nuestra soberbia está lo que podríamos llamar el Espíritu Santo, que es el que lleva el control de la Iglesia, ¿no? Y lo hace por medio del Papa y de los obispos, ¿no? Bueno, hablemos un poco de la historia del Concilio de Trento y ahora van a entender por qué he hecho esta pequeña introducción. Pero el Concilio de Trento, entre los años 1545 al año 1563, muchos años, 11 años, ¿verdad? 1545 a 1563, fue uno de los acontecimientos más decisivos de la historia de la Iglesia, ¿no? Y esto es verdad. No hay nada que estructurara más la Iglesia y que le diera más fuerza en un momento de crisis absoluta, ¿verdad? Mucha gente se estaba yendo a las demás ramas, cismas que estaban naciendo en este momento, ¿no? El luteranismo y otros más, el calvinismo, el anglicanismo, que va a estar por aquí también, ¿verdad? Claro, ahora para nosotros es muy normal entender que existen ramas en la Iglesia, pero en esta época solo existía la Iglesia católica, ¿no? Si volvemos para atrás, sabemos que también estaba la Iglesia ortodoxa, pero en Oriente, ¿no? ¿Qué pasa con este concilio? El concilio se convoca como respuesta a la mal llamada Reforma Protestante, ¿no? Que inicia Lutero y que busca una renovación interna de la Iglesia, ¿verdad? Que era necesaria. Quizás aquí hay que pararnos un momento, ¿no? La renovación interna de la Iglesia o la reforma de la Iglesia siempre es necesaria. La Iglesia no es perfecta en sus miembros, ¿no? Nosotros siempre tenemos algo que cambiar. Hemos hablado de esto antes, ¿no? Siempre que nos miremos a nosotros mismos vamos a encontrar cosas que cambiar y es bueno. También en la estructura de la Iglesia, ¿verdad? Cómo funciona una parroquia, cómo funciona una diócesis, cómo funciona el Vaticano, cómo funciona el cónclave, cómo funcionan los cardenales, ¿verdad? Todas estas cosas son cosas reformables dentro de la Iglesia. Y es necesario que nosotros estemos siempre renovándonos internamente como Iglesia. Es muy necesario para nosotros, ¿no? Es algo que tenemos que entender, ¿no? En este sentido podríamos decir, Lutero no se equivocaba en decir que la Iglesia tenía que purificarse, ¿no? En que la Iglesia tenía que renovarse, ¿no? En este sentido no se equivocaban. Ahora el problema es siempre cómo. ¿Cómo vamos a hacer esta limpieza? ¿Cómo vamos a hacer esta purificación? ¿Cómo vamos a hacer esta renovación? Porque si para eso hay que romper la Iglesia y crear un cisma y crear otra Iglesia, le hacemos un daño más grande a la Iglesia. Me gustaría pararme aquí para que entendiéramos esto, porque creo que a veces con facilidad cuando hay problemas en la Iglesia decimos, voy a hacer otro grupo, ¿no? Que en el mejor de los casos eso no es un problema muy grande, pero a veces pasa, ¿no? Hay peleas dentro de los grupos y ustedes dicen, voy a hacer otro grupo, ¿no? Voy a hacer otro grupo de oración, o voy a hacer otro retiro, o voy a hacer... Casi nunca eso es la solución. Y yo diría, ¿no? Antes de tomar una decisión de esas, hay que consultar siempre con la jerarquía de la Iglesia, ¿no? Que son los sacerdotes, los párrocos, los obispos y el Papa. ¿Por qué? Porque nosotros podemos equivocarnos y podemos dividir la Iglesia siempre que hagamos esto, ¿no? Estoy hablando ahora mismo en un nivel local, parroquial.
pero puede pasar incluso a un nivel diocesano, ¿no? Una diócesis que esté dividida, que piense, vamos a hacer otra diócesis. O puede pasar incluso a nivel de la Iglesia universal, ¿no? A veces nos pasa, ¿no? Cuando hablamos de esto decimos los obispos alemanes, o los obispos de Estados Unidos, o los obispos de Italia, como si las conferencias episcopales fueran una iglesia aparte de la Iglesia católica, ¿no? Y todos nosotros sabemos que claro que hay iglesia en Alemania, y claro que hay iglesia en Italia, y claro que hay iglesia en Estados Unidos, pero todos pertenecemos a la única Iglesia católica, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener claro. En ese sentido, Lutero y los reformadores van a romper la comunión de la Iglesia. Y siempre que nosotros rompamos la unión y la comunión de la Iglesia, estamos haciéndole a la Iglesia un mal más grande del que estamos pensando. Yo pienso que Lutero y los reformadores lo hicieron con buena voluntad, ¿no? Que fue una cuestión de ignorancia, ¿no? Que ellos pensaron que así iban a arreglar la Iglesia, ¿no? Pero el daño que hicieron fue más grande, ¿no? Y ustedes y yo vamos a hablar un poquito de esto más adelante, ¿no? Pero creo que hay que aplicar todo esto a nuestra vida concreta y pensar, ok, yo ahora mismo en el momento concreto que estoy de la historia de la Iglesia, en este grupo, en este programa, aquí, ¿cómo respeto yo la idea de que la reforma de la Iglesia tiene que pasar por la jerarquía de la Iglesia? Claro, Lutero, ustedes y yo sabemos, pensaba que la jerarquía de la Iglesia estaba corrompida y que no iba a cambiar. Por eso pone sus tesis en aquella puerta de la iglesia tan famosa, ¿verdad? Quejándose y diciendo que de ahora en adelante él va a reformar la Iglesia. Pensemos en esto por un momento, ¿no? Si cualquiera de nosotros tuviera la pretensión de decir, yo voy a reformar la Iglesia, ¿verdad? ¿De dónde sacamos nosotros la idea de que nosotros tenemos la sabiduría y el Espíritu Santo y todo lo que necesitamos para reformar la Iglesia? Si es que mirémonos a nosotros mismos, perdón, me voy a poner yo de ejemplo para que nadie se sienta ofendido. Somos un desastre, ¿no? O sea, si es que ni nuestras cosas cotidianas podemos sacarlas adelante, ¿no? Decía el Evangelio hace algunos domingos, ¿no? Si no sé fiel en lo poco, no se va a ser fiel en lo mucho, ¿no? Si no soy capaz de reformar mi vida, si no soy capaz de reformar mi familia, si no soy capaz de reformar mis cosas pequeñas, ¿verdad? Como levantarme de la cama todos los días o llegar a la hora a donde tengo que llegar, ¿cómo voy a reformar la Iglesia? Y miren, no me quiero meter mucho en este tema, pero si vemos la vida moral de Lutero y de los reformadores, no era una vida de especial santidad, ¿no? Y no era una vida de especial perfección. De hecho, esto no es un programa sobre Lutero, por eso no me quiero meter mucho en este tema, pero si miramos la vida de Lutero podemos ver por su propio diario cómo él tenía grandes problemas con algunas tentaciones y con algunos pecados. Entonces pensémoslo por un momento, ¿no? ¿Cómo va a reformar la Iglesia a alguien que tiene sus propias luchas internas? Esto es imposible. Por eso ni ustedes ni yo somos los reformadores de la Iglesia, ¿no? Los reformadores de la Iglesia es siempre el Espíritu Santo, por medio de carismas que Él suscita, y es algo que tenemos que tener claro. Les pongo un ejemplo, ¿no? Uno de los problemas más grandes de Martín Lutero era el celibato o la virginidad, ¿no? Él era un monje, un fraile agustino, y le costaba mucho vivir la castidad o la pureza. Entonces empezó con la idea de que los sacerdotes podían casarse, ¿no? O los sacerdotes tenían que tener esposa. Claro, esto a día de hoy ha pasado, ¿no? En las iglesias luteranas y en otras denominaciones, los sacerdotes se casan, ¿no? O los ministros se casan. Parecería que eso es la solución, ¿no? Pero miremos ahora mismo cómo están esas iglesias, ¿no? Visite usted cualquier iglesia luterana en cualquier parte del mundo, no son iglesias que estén llenas. No lo son. Y no lo son porque no era esta la solución, ¿verdad? La solución tenía que ser otra, y para esto va a llegar el Concilio de Trento, ¿no? El Concilio de Trento se da cuenta de que Lutero y los mal llamados reformadores tienen algo de razón en el sentido de que la Iglesia necesita renovarse, necesita purificarse por dentro, pero el Concilio de Trento va a ser la verdadera reforma, ¿no? La verdadera reforma de la Iglesia no fue Lutero, no fue Calvino, no fue Zwinglio, no fue Enrique VIII, fue el Concilio de Trento, que es lo que ustedes y yo
estamos viendo en este programa hoy, ¿no? Hablemos del Concilio de Trento, ¿no? La convocatoria del concilio fue por el Papa Pablo III en el año 1545, en la ciudad de Trento, en el territorio del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Hoy la actual Italia. La celebración de este concilio se dio en 3 etapas, ¿no? Principalmente con algunas con algunas interrupciones y con algunos traslados, ¿no? Se va a trasladar el concilio en algún momento a Bolonia, ¿no? Ya hemos visto esto un poco en la historia de la iglesia, ¿no? A veces un concilio se complica y tiene que trasladarse del lugar, volver para atrás, volverse a convocar, ¿no? Entonces podríamos dividir este concilio de Trento en 3 etapas, ¿no? La primera etapa, de 1545 a 1547, bajo el mando del Papa Pablo III, que es el que convoca el concilio. La segunda etapa, de 1551 a 1552, bajo el Papa Julio III. Julio III es un papa apasionante, ¿no? Si tuviéramos tiempo para hacer un programa de Julio III, lo haríamos, porque es uno de esos papas que cambió la historia de la iglesia, pero que al mismo tiempo no eran de especial santidad. Esto es bien interesante. Ahora ustedes y yo tenemos una mentalidad moderna bien interesante, porque pensamos todos los papas son santos, ¿verdad? Y lo pensamos porque hemos tenido papas magníficos, ¿no? El Papa Francisco, el Papa Benedicto, que todavía no son santos, pero que no nos molestaría que los canonizaran a ninguno de los dos, ¿no? Luego tenemos a San Juan Pablo II, que ya es santo y que todos estábamos deseando que fuera santo rápido, ¿no? ¿Se acuerdan de aquella pancarta en Roma, ya en el funeral de San Juan Pablo II, que ponía santo súbito o santo pronto o rápido, ¿no? En italiano. Y es verdad, fue santo muy rápido San Juan Pablo II, ¿no? Y junto con San Juan Pablo II también canonizaron a San Juan XXIII, que es un papa moderno. Vamos a hablar de él cuando hablemos del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Y también fue canonizado San Pablo VI, que fue el sucesor de Juan XXIII, ¿no? Es decir, en los últimos 4 o 3 papas que hemos tenido son santos, ¿no? Entonces nosotros tenemos la mentalidad de que los papas son santos, pero no lo han sido siempre, ¿no? Si vemos la historia de la iglesia, si volviéramos para atrás en los videos que hemos hecho, yo no he recalcado mucho esto, pero si lo hubiéramos hecho, podríamos ver cómo hubo papas que no fueron santos, ¿no? Papas que no solo no fueron santos, sino que tuvieron una vida moral mala, podríamos decir. Y esto no debe de escandalizarnos, ¿no? Yo sé que estas cosas a veces nos escandalizan, pero al revés, ¿no? Tienen que llenarnos de gran fe esto, ¿no? Y de una gran esperanza, que a pesar de que nosotros, los que somos servidores en la iglesia, a veces no vivimos en santidad y no vivimos nuestra vocación de la mejor manera posible, Dios, el Espíritu Santo, saca adelante la iglesia. Porque la iglesia no depende de mi santidad. La iglesia no depende de cómo yo haga las cosas, ¿no? Si nosotros colaboramos con Dios, claro que Dios puede hacer maravillas con nosotros, ¿no? Pero a pesar de que nosotros no colaboremos con Dios, Dios va a seguir haciendo maravillas, ¿no? Porque Dios tiene poder. Y esto es algo que nos tiene que llenar de un gran consuelo. Yo sé que ustedes se preocupan mucho por la santidad de los sacerdotes, ¿no? Y de los obispos y del Papa. Háganlo, recen por nosotros, ¿no? Porque de verdad tenemos una vocación tan bonita que tendríamos que ser muy fieles a lo que el Señor nos manda, ¿no? Pero no se desesperen cuando vean que su sacerdote no es el más santo del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios sigue trabajando, la gracia de Dios sigue trabajando, la iglesia sigue adelante a pesar de que nosotros no seamos los más santos del mundo, ¿no? Bueno, y una tercera etapa del Concilio de Trento, del año 1562 al año 1563, bajo el Papa Pío IV. Fue, podríamos decir, un concilio ecuménico en el que participaron obispos, teólogos, legados pontificios y incluso, fíjense qué bonito esto, ya en el Concilio de Trento hubo unos pocos prelados protestantes que asistieron al Concilio de Trento. Claro, podemos ver aquí ya la gran apertura de la iglesia, ¿no? La iglesia católica nunca ha excluido
a las otras denominaciones de sus cosas. Y esto es lo más bonito, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que hay una cierta comunión, y pongan esto de cierta entre paréntesis, porque tendríamos que hacer un programa para entender cuál es la comunión de la Iglesia Católica con las demás denominaciones, y cada una es diferente, ¿verdad? Con algunos estamos muy cerca y con otros estamos muy lejos, pero estemos cerca o estemos lejos, la Iglesia siempre ha pensado que hay una cierta comunión con las demás denominaciones. Por tanto, siempre existe en el corazón de la Iglesia el deseo de pensar que algún día la Iglesia va a ser reunificada, porque lo sabemos que Jesucristo vendrá por segunda vez a juzgar a vivos y a muertos, y la Iglesia va a ser reunificada, reunida por Él, ¿no? Por eso siempre hay esfuerzos de la Iglesia por tener una cierta relación, una cierta comunicación con las otras denominaciones. Ya lo vemos desde aquí, ¿no? Desde el Concilio de Trento, pero hasta el día de hoy, ¿no? Siempre que la Iglesia tiene grandes eventos y grandes reuniones como los concilios, se invitan delegados de las otras denominaciones que no son católicas, ¿no? Un poco con la esperanza y con la fe de que algún día volveremos a ser una iglesia unida, ¿no? Esto es muy bonito porque nos habla un poco de la apertura de corazón que tenemos los católicos. Al revés, no suele ser así, ¿verdad? Yo alguna vez he tenido que acudir a alguna iglesia protestante para hacer cosas con gente católica, y debo de confesar que casi nunca me han tratado de la mejor manera, ¿no? Porque nos ven como el enemigo, ¿no? Siempre que ven a un sacerdote católico o a la iglesia católica, ven al demonio, ¿no? Somos su enemigo. No es así con la Iglesia Católica. Y quiero decirlo claro y fuerte porque me están grabando y probablemente me va a ver alguien que no es católico, ¿no? Nosotros los amamos, nosotros los queremos, nosotros rezamos mucho por ustedes y nosotros tenemos los brazos abiertos con ustedes para dialogar, ¿no? Nunca ha sido un problema el diálogo de la Iglesia Católica con las otras denominaciones, ¿no? Por eso esto es lo que llamamos el ecumenismo. El ecumenismo es ese diálogo que hay entre la Iglesia Católica con las demás denominaciones que hay a nuestro alrededor. Esto se promueve muchísimo. Todas las diócesis tienen una oficina de ecumenismo y hay un sacerdote encargado de las relaciones del obispo con los obispos o con los encargados de las demás denominaciones. Eso es un tema que le importa muchísimo a la Iglesia Católica. Y por eso es muy bonito ver cómo ya desde el Concilio de Trento, que es el momento de la ruptura, podríamos decir, la Iglesia tiene en cuenta invitar a algunos delegados protestantes o de otras denominaciones al Concilio de Trento. Bueno, el final del concilio va a llegar el 4 de diciembre de 1563. El 4 de diciembre de 1563. Veamos por un momento quiénes son los protagonistas de este concilio, ¿verdad? Para que nos hagamos una idea. Ya hemos hablado de algunos de ellos, hablamos de los papas, dijimos de Pablo III, que fue el que convocó el concilio y el que presidió la primera etapa del concilio. Julio III también, que dijimos que era el que presidió la segunda etapa del concilio. Pío IV, que podemos decir fue el que concluyó el concilio y aprobó los decretos del concilio, que vamos a hablar de algunos de ellos más adelante. Pero luego también tenemos algunos legados papales y legados de los cardenales, ¿no? Tenemos algunas figuras como el cardenal Giovanni Marone, que fue muy importante para el Concilio de Trento, el cardenal Reginald Pole y el cardenal Marcello Cervini. El cardenal Marcello Cervini va a ser el futuro Papa Marcelo II, ¿no? Fíjense que esto es bien interesante, ¿no? Si tuviéramos el tiempo, ¿no? Gastara mucho tiempo viendo cómo los que van a ser Papa más adelante siempre tienen mucha influencia en algunos concilios antes de que sean Papa. Pienso ahora mismo, para que nos entendamos, en San Juan Pablo II y en Benedicto XVI, ¿no? Que durante el Concilio Vaticano II los dos fueron importantísimos en los diálogos dentro del concilio y en los documentos del concilio. Por eso cuando San Juan Pablo II y Benedicto XVI hablaban del Concilio Vaticano II, no nos estaban hablando de algo que no conocieran.
nos hablaban de algo de lo que ellos fueron parte, porque ellos estuvieron en las reuniones del concilio y cuando se aprobaron. Bueno, aquí ya vemos para atrás que pasa lo mismo en el concilio de Trento, ¿no? Este cardenal Marcelo Cervini, más adelante también va a ser papa, ¿no? Va a empezar a ser muy importante en los concilios la figura de los expertos o los peritos o los teólogos. Ya lo ha sido en los demás concilios, como ustedes y yo hemos visto, pero en este concilio van a ser muy importantes 3 teólogos jesuitas, en su mayoría, ¿verdad? Un tal Melchor Cano, un tal Domingo de Soto y un tal Diego Laínez. Bueno, siempre en la historia de la iglesia los grandes teólogos han sido o jesuitas o dominicos, ¿no? Ahí está siempre, podríamos decir, la crème de la teología, ¿no? Si uno quiere leer buena teología, pues se lee o a un dominico o a un jesuita, ¿no? Y en este concilio no va a ser la excepción. Es bien interesante ver que estos teólogos van a ser los encargados de repasar los principios de la fe cristiana, de la fe católica, y de ver cómo podemos expresarlos, número 1, para que sean claros, y número 2, para poder explicar, ¿no? Fíjense que este concilio es como una especie de diálogo. Siempre se entiende el concilio de Trento como un pleito, ¿no? La gente que no entiende el concilio de Trento dice, fue un pleito contra los protestantes. No, el concilio de Trento no fue un pleito contra los protestantes, ¿no? El concilio de Trento fue un diálogo con los protestantes. ¿Y qué quería el concilio de Trento? Dar respuestas a las dudas que tenían los protestantes. Porque ¿cuál era la esperanza del concilio? Que después del concilio de Trento, mucha gente que se había ido de la iglesia volviera. Fíjense que la mentalidad es totalmente diferente a lo que nosotros pensamos, ¿no? Y por eso es muy importante, ¿no? En este momento el emperador del imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico, era Carlos V, ¿verdad? Que preside la celebración de este concilio, ¿no? Bueno, no quiero meterme a hablar de Carlos V, porque estoy viendo mi reloj y ya casi tengo que terminar, pero Carlos V es una figura apasionante, ¿no? Podríamos decir que en la historia del mundo y de Europa, pues tiene mucho que ver, pero qué interesante que también tenga mucho que ver con el Concilio de Trento, ¿no? Aquí podemos ver cómo influye muchísimo que un gobernante sea creyente, ¿verdad? Cuando un gobernante es creyente, como hemos visto incluso en los concilios anteriores, promueve el bien de la iglesia, promueve la sana doctrina de la iglesia y promueve las reuniones como los concilios ecuménicos en la iglesia, ¿no? Carlos V, que era el dueño de la mayoría del mundo conocido en este momento, ¿verdad? Por desgracia, en este momento ya empiezan lo que nosotros llamamos colonizaciones, pero que podríamos llamar también evangelización, ¿verdad? Ya empieza España y Portugal, sobre todo, pero también algunos países europeos, a tener algunas colonias alrededor del mundo, ¿no? Y es bien interesante, ¿no? En este momento, en el Sacro Imperio Romano Germánico, había un dicho, ¿no? Decían que el sol no se ponía en el imperio, ¿no? ¿Y qué significa esto? Que el sol siempre estaba afuera en el imperio, ¿no? Porque el imperio llegaba, era toda Europa, ¿verdad? Hasta los confines de Europa, es decir, ya casi llegando a Asia. En Asia habían unas colonias, ¿verdad? Ustedes saben que Filipinas durante mucho tiempo fue colonia española, ¿verdad? En América estábamos todos nosotros, todos los países latinoamericanos, que éramos colonias también españolas y portuguesas. Pues imagínense ustedes, ¿no? Háganse una idea del mapa mundi, ¿no? Carlos V era, lo voy a decir mal, el dueño del mundo, ¿no? O podríamos decir el emperador de casi todo el mundo, ¿no? Desde Asia hasta América, pasando por toda Europa, ¿no? Y es bien interesante esto porque aquí podemos ver, si lo pensamos a un nivel político y geográfico, podemos ver la importancia del Concilio de Trento, ¿no? El Concilio de Trento va a tener influencia incluso en las colonias que ya están teniendo mucha influencia de los misioneros europeos. Bueno, sigamos adelante, ¿no? Hablemos de algunos cánones o algunas cuestiones doctrinales del Concilio de Trento, ¿no?
Uno de ellos, y al que tendríamos que dedicarle un programa entero, pero yo voy a hacer un resumen hoy, se los prometo para no aburrirlos, es el tema de la escritura y el canon de las Sagradas Escrituras. Esto es uno de los temas que me apasionan, así que voy a apagar todos mis switches en el cerebro y voy a intentar no hablar mucho, ¿no? Pero la Biblia, ¿verdad? Ustedes y yo conocemos la Biblia como la conocemos gracias al Concilio de Trento. Si no hubiera existido el Concilio de Trento, ni siquiera las denominaciones protestantes tendrían una Biblia. Porque lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿cómo sabemos nosotros que los libros de la Biblia son libros inspirados y no otros libros que nosotros conocemos, ¿no? Aquellos libros que llamamos apócrifos, por ejemplo, los evangelios. Y la respuesta es bien sencilla, ¿no? Por mucho que le demos vuelta, la respuesta es por el Concilio de Trento, porque el Concilio de Trento cerró el canon de las Sagradas Escrituras. Nos dijo cuáles eran los libros inspirados de las Sagradas Escrituras. Esto lo dijo ¿quién? El Concilio de Trento. Y aunque la Reforma Protestante sacó algunos libros del canon de la Escritura del Concilio de Trento, pero muchos de los que dejó dentro saben que son revelados por el Concilio de Trento y por la Iglesia Católica. Por eso yo nunca me voy a cansar de decir que sin la Iglesia no hay Biblia, ¿verdad? Y fíjense, esto va en contra de lo que pensaba la Reforma, ¿no? Lutero decía sola Escritura, ¿no? O solo la Escritura, ¿no? Sin necesidad de la Iglesia, yo me puedo salvar con la Biblia. Esto es una mentalidad que sigue viva en muchos de nosotros, ¿no? Muchos de nosotros decimos, no, si yo leo la Biblia en mi casa, no necesito ir a misa, no necesito confesarme. No, erróneo. Porque esa Biblia que tú tienes en la mano, la tienes en la mano gracias a la Iglesia y gracias al Concilio de Trento, ¿no? Es apasionante, ¿no? Quizás habría sido bueno hacer un programa sobre el canon de la Escritura, porque es apasionante ver los criterios, pero hagamos un resumen, ¿no? Algunos criterios por los que el Concilio de Trento decidió que los libros eran canónicos. Número 1, por antigüedad, ¿no? Que los libros fueran antiguos. Número 2, que tuvieran un origen apostólico, ¿no? Es decir, que estuvieran vinculados a uno de los apóstoles. Número 3, que no fuera contra la regla de fe, ¿no? Que no fuera contra lo que creemos. Y número 4, que se usara ya dentro de la liturgia en algunas iglesias particulares. Estos fueron los criterios por los cuales el Concilio de Trento cerró el canon de las Sagradas Escrituras y nos dijo, estos libros son inspirados. Y ustedes y yo sabemos que los libros que están en la Biblia son palabra de Dios gracias al Concilio de Trento. Antes del Concilio de Trento ya existían algunos cánones. Sí, en los primeros siglos de la Iglesia, por ejemplo, tenemos el canon de Muratori, y tenemos algunos escritos de Papías que nos hablan ya de un canon de las Sagradas Escrituras, ¿no? Pero es en continuidad, ¿no? El Concilio de Trento agarra estos cánones que ya existen, pone en juego los criterios que les acabo de decir de canonicidad y elige cuáles son los libros que tenemos que leer en nuestra Biblia. Por eso es tan bonito esto, ¿no? Si no existiera la Iglesia, no existiría la Biblia, ¿no? No pensemos que la Biblia tiene más autoridad que la Iglesia. Por eso es bueno ir hacia atrás y recordar lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia, ¿no? Que la Iglesia, la revelación, es decir, que Dios se comunique a nosotros, tiene 3 fuentes, ¿no? Las Sagradas Escrituras, la Biblia, el Magisterio, que es lo que ustedes y yo estamos o vamos a empezar a estudiar cuando terminemos los concilios, aunque los concilios son magisterio también, ¿verdad? Y la tradición de la Iglesia es importantísima. Por eso ustedes y yo no podemos decir sola Escritura, ¿no? No, existe también la tradición y existe también el magisterio, que son importantes. Bueno, sigamos adelante, ¿no? El Concilio de Trento también nos habla sobre la justificación. Este va a ser un tema de mucha polémica dentro de la Iglesia de este momento, ¿no? Pero hagamos un resumen, ¿no? Dice el concilio, es obra de la gracia de Dios, pero requiere la cooperación humana, ¿verdad? Es obra de la gracia de Dios, pero requiere la cooperación humana. Miren, ni me quiero meter en este tema porque muchos de nosotros somos un poco protestantes en nuestro pensar. Muchos de nosotros pensamos, no, la gracia me va a salvar.
Claro, sola gracia es un principio luterano. Si usted piensa que la gracia de Dios es magia y lo va a salvar sin usted hacer nada, le tengo malas noticias. Su modo de pensar no es católico, ¿verdad? Nosotros no pensamos así. Nosotros, y este es un tema apasionante, ¿no? Quizás uno de los temas más difíciles de entender de nuestra fe, pero uno de los temas más importantes, ¿no? La gracia y la naturaleza se tienen que ayudar, ¿no? O la fe y la razón se tienen que ayudar. Nosotros sabemos que es Dios el que nos salva y el que nos justifica, sí. Pero para que Dios nos salve y nos justifique, nosotros tenemos que decir que sí. Y nosotros tenemos que esforzarnos. Y nosotros tenemos que hacer méritos. Las dos cosas van unidas, ¿no? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice la carta a Timoteo. Sí, pero para que esto sea verdad, yo tengo que aceptar la salvación y la justificación de Dios. Yo tengo que poner de mi parte. Yo tengo que quererme salvar. Y aquí viene lo difícil, ¿no? Porque si todo fuera gracia, todos nos salvaríamos, ¿verdad? Sería como una especie de magia. Dios echaría sus polvitos mágicos y todos estaríamos salvos sin necesidad de cambiar nuestra vida, sin necesidad de esforzarnos, ¿no? Y esto es lo que piensan muchos protestantes, ¿no? Por eso cuántas veces en las iglesias protestantes se dice, levanta tu mano y di que Jesús es tu Salvador y te salvarás. No, perdón, pero no. No basta con eso, ¿no? No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dicen las Sagradas Escrituras, ¿no? Hace falta cambiar la vida, hace falta convertirse, hace falta poner de nuestra parte para la salvación. Este balance y este equilibrio de la justificación por la fe y por las obras nos lo da el Concilio de Trento, ¿no? Antes del Concilio de Trento esto era un pleito tremendo, ¿no? Y aunque hoy siga siendo un pleito tremendo, porque si yo hago una encuesta entre los que me están oyendo, cada uno de ustedes me diría una cosa diferente, ¿verdad? El Concilio de Trento nos da claridad sobre esto, ¿no? Es la fe y las obras unidas lo que nos justifica, lo que nos salva. Bueno, y otro tema apasionante del Concilio de Trento va a ser el tema de los sacramentos, ¿no? Ustedes y yo sabemos que existen 7 sacramentos por el Concilio de Trento. Bueno, ya lo sabíamos por la tradición de la Iglesia y por las Sagradas Escrituras, pero en este momento Lutero y algunos de los reformadores van a poner en tela de juicio los sacramentos. Por eso si uno ve las demás denominaciones cristianas, muchas de ellas no ocupan muchos de nuestros sacramentos, ¿no? Porque han elegido cuáles sacramentos les gusta y cuáles sacramentos van a usar en su iglesia. Fíjense, les pongo un ejemplo y ya resumo, ¿no? Pero muchas denominaciones cristianas que no son católicas con el bautismo tienen. Por eso esperan que las personas sean adultas para bautizarse, ¿no? Porque el bautismo es todo lo que tienen para recibir la gracia de Dios. Ustedes y yo tenemos la bendición de ser católicos. Tenemos 7 sacramentos, ¿no? 7 oportunidades de recibir continuamente la gracia de Dios. El bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Fíjense que esto es bien bonito, podríamos hacer una clasificación de ellos, ¿no? Por una parte tenemos los sacramentos de iniciación, o cuando uno empieza en la fe, que es el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Después de los sacramentos de iniciación tenemos los sacramentos de sanación, que son la confesión y la unción de los enfermos. Y por último tenemos los sacramentos de vocación o los sacramentos de misión, que son el orden sacerdotal y el matrimonio, ¿no? Que es cuando uno se da cuenta de qué es a lo que Dios te llama para poder ir al cielo y para ser santo. Bueno, en concreto uno de los temas apasionantes del Concilio de Trento va a ser la Eucaristía. Claro, yo ya no tengo tiempo para meterme mucho en este tema, pero si volviéramos para atrás a los videos anteriores, yo les he hablado de la teología eucarística de Lutero, de la teología eucarística de Calvino, de la teología eucarística de Zwinglio y de otros reformadores que no creían en la presencia real del Señor, en la Eucaristía. Hoy este sigue siendo un problema, ¿no? Los obispos de Estados Unidos han hecho una encuesta sobre quién cree en la presencia real de la Eucaristía dentro de la iglesia y los números son para echarse a llorar, ¿no?
dentro de la iglesia nosotros no creemos en la presencia real de la Eucaristía, pero es parte del magisterio de la iglesia, ¿no? El Concilio de Trento nos habla de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y es uno de esos temas que tenemos que preocuparnos y tenemos que reformar, primero en nuestra propia vida, ¿no? Qué bonito sería que después de este video algunos de ustedes dijeran, es verdad, no estoy yendo al Santísimo, ¿no?, a rezar, no estoy comulgando todos los domingos, tengo que arreglar eso porque la Eucaristía es para mí un tesoro, ¿no? Cristo está presente realmente en la Eucaristía. O en las parroquias, ¿no? Ahora que está de moda esa consagración a la Eucaristía y el libro y todas estas cosas, qué bonito que está habiendo en las parroquias como un renovarse de la devoción eucarística, lo necesitamos. En las diócesis, ¿no?, los obispos de Estados Unidos hicieron un congreso eucarístico el año pasado, ¿no?, con la idea de reavivar un poco el tema de la devoción a la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿no? Y es uno de los temas que tendrían que preocuparnos. Y por último, ¿no?, hay algunos temas disciplinarios del Concilio de Trento que son muy importantes, ¿no? Primero, la reforma del clero, ¿no?, que es la reforma de los sacerdotes. Obliga a los sacerdotes a vivir en la casa parroquial. Saben ustedes que hay excepciones, ¿no? Pero si ustedes me preguntan a mí, padre, ¿usted dónde vive? Muchos de ustedes piensan, el padre vive con sus papás. No, ¿verdad? Yo vivo en la casa parroquial de todos los santos, donde vivimos todos los sacerdotes de todos los santos. Y eso fue decidido ¿por quién? Por el Concilio de Trento, ¿no?, que se dio cuenta de que los sacerdotes tenían que vivir en la parroquia, porque eran los encargados de esa parroquia. Lo mismo que los obispos en su diócesis. Número 2, creó lo que nosotros ahora llamamos seminarios, o lugares donde se forman los sacerdotes. Y hasta entonces ya habían casas de formación y algunos intentos de seminario, pero el Concilio de Trento obliga a que alguien para ser sacerdote tenga que estar en un seminario durante un tiempo. No es simplemente, yo voy a estudiar teología y voy a ser sacerdote. No. Además de la formación teológica, hay formación humana, hay formación espiritual y hay formaciones de otro tipo para que uno pueda ser sacerdote. Es el Concilio de Trento el que empieza con la idea de los seminarios. 3, reformar la vida moral y disciplinaria de los sacerdotes, ¿no?, en concreto con el tema del nepotismo y la simonía. Hemos hablado de esto en los programas anteriores, ¿no?, pero es decir, que los sacerdotes no hagan dinero con el ministerio, ¿verdad? Y que los sacerdotes, podríamos decir, no se adueñen de muchas misiones dentro de la iglesia, ¿no? Vas a tener una misión y no vas a recibir un gran dinero por eso, ¿no? Pregúntenos a los sacerdotes cuánto ganamos. Creo que muchos de ustedes se reirían si vieran el cheque que me llega a mí al mes, ¿verdad? Es poquito, ¿no? Pero es poquito porque nosotros necesitamos poquito, ¿no? Y es parte de nuestro estilo de vida, vivir una vida de sencillez, ¿no? Y termino, porque si no, no termino, perdón. Una de las grandes reformas del Concilio de Trento va a ser lo que llamamos el Catecismo Romano. El Catecismo Romano, ¿no?, que hace como una exposición de toda la fe católica, ¿no?, para quien quiere estudiar toda la fe católica, ¿no? Ustedes y yo conocemos el catecismo que vino después del Concilio Vaticano II, ¿no? Bueno, pues el Catecismo Romano es algo parecido en tiempos del Concilio de Trento para exponer la fe católica. Entonces, ¿qué podemos decir para resumir, no? Bueno, digamos que el Concilio de Trento hace contra al cisma que está habiendo con algunos reformadores, ¿no?, y reforma realmente la Iglesia Católica, ¿no? Fortalece la identidad y la doctrina católica, ¿verdad? Después del Concilio de Trento ya tenemos más claro qué significa ser católico y cuál es la doctrina católica. Y va a marcar el rumbo, y no quiero adelantar acontecimientos, ¿verdad?, pero va a adelantar el rumbo a lo que va a ser más adelante el Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II, del cual ustedes y yo hablaremos más adelante, ¿no? Así que vamos a terminar con una pequeña oración y no los voy a cansar más. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Le damos gracias al Señor por todos los beneficios recibidos en este pequeño programa sobre el Concilio de Trento y le pedimos que todo lo que hemos aprendido hoy nos sirva para aplicarlo primero a nuestras propias vidas y segundo a nuestra iglesia doméstica, a nuestra iglesia particular, a nuestra iglesia diocesana y a la iglesia universal de hoy. Pedimos todo esto por intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María del Camino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.